Bueno, nos quedamos con ganas de más. Actualmente, si yo quisiera recurrir a la justicia, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Alguien La me dará justicia bola si voy a la justicia? no va a iniciar una búsqueda. La pregunta, Marcelo, si vos acudís a la justicia, hay una parte final de tu presentación judicial que se llama petitum. ¿Se entiende, no? Pedido. Sí. Lo que vos pedís. Decime qué pedirías. Yo soy el juez, ¿no? ¿Y qué pedirías? Te digo lo que me dijeron a mí. Me dijeron que yo primero tengo que demostrar judicialmente que mis padres no fueron mis padres. Obvio. Para recién comenzar a buscar a mis verdaderos padres. Para. Primero, eso no sé quién te dijo, pero es una estupidez más grande que... El colegio de abogados acá en Córdoba. No, para. No, Yo tengo que demostrar legalmente que yo no, porque legalmente... Marce. Julio, Yo tengo que demostrar judicialmente. Sí, judicialmente. ¿Ante quién lo presento al coso, al pedido? Ante la justicia, hasta el juzgado de familia. ¿Qué le vas a pedir? Porque yo tengo una partida de nacimiento que dice que yo soy hijo legítimo de don Núñez y de doña Pereira. Entonces, pero yo tengo que demostrar que no son mis papás. Marce, la pregunta era, no me la contestaste, la pregunta era, cuando vos haces la denuncia, la presentación judicial, ¿qué pedís? Contestame. Al juez, ¿qué le pedís? Encontrar a mi mamá biológica. Ajá. ¿Y? Ya lo tiene. No. Ahí dice la partida. Ahí bueno, es donde dentro del... Por eso te digo que lo primero que tengo que hacer es... No tenés que hacer demostrar que esos no son mis papás biológicos. Espera, Marce, para. Yo te propongo que hablemos con cierta corrección, porque hay gente que nos está viendo y a lo mejor no interpreta, y estas dudas son muy jodidas porque uno generalmente no tiene un abogado a mano. Sí. Vos arrancaste diciéndome, si yo quiero hacer una presentación judicial, sí, para saber quiénes son mis padres, mis progenitores, para diferenciarlos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y yo te he dicho, tenés que hacer una demanda judicial. ¿Estamos de acuerdo? En donde a un juez determinado de tu jurisdicción le digas, mira, Cacho, a mí me pasa esto y necesito saber esto. Y te pregunté, ¿qué le pedís al juez? No me contestaste. Sí, te contesté, encontré a mi mamá biológica. Ajá, ¿y con qué? Está bien, mira todas las mujeres que hay en el mundo. Hacerlo más concreto para que sirva lo que estamos hablando. ¿Qué pedís? No sé. ¿Cómo voy a saber con qué? Que la justicia que me ayude. Vos le tenés que decir al juez, mire, yo me di cuenta a los 50 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Que estos no son mis padres de origen. Sí. Yo tengo estos datos, incluso ofrezco la partida de nacimiento y estudios de ADN que lo ratifican. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ese es un paso que vos lo decías así fácil, pero no, yo creo que ninguno tenemos ADN con nuestros padres apropiadores. Está bien. No importa, pero yo la pretensión que tengo, como es un tema muy delicado el que vos planteas, lo que pretendo es que sirva a alguien, ¿no es cierto? Claro, y más en esa cuestión de artesanalidad que estamos hablando. La pregunta era si vos le haces un pedido al Poder Judicial, le tenés que hacer una presentación al juez de tu jurisdicción, en donde le vas a decir, yo tengo la certeza en orden a estas pruebas que tengo, que ellos no son mis progenitores. Ya está. O sea, lo hagamos lo más simple posible. Entonces, yo quiero que, ¿qué le vas a decir vos? ¿Qué querés que haga el juez? Que me facilite la tarea de poder encontrar a mi verdadera madre. Bien, ¿cuáles son los datos que usted tiene? Ninguno. ¿Y cómo quiere que...? Lo único que falta, Marcelo, es que le diga, no, yo tengo el antecedente que mi mamá se llamaba María, ahí me cagaste. O sea, vos no estás teniendo nada para reclamarle al Poder Judicial, por eso
cuando vos me dijiste eso, yo te puse en la escena de que qué le No, no, no. pedirías al juez. ¿Me Yo entendés? todo lo entiendo, pero yo me estoy poniendo en la posición del tipo que no Totalmente, sabe. totalmente. Pero Bueno, ya hemos, también, ya hemos, también creo que ya que tocamos este tema, así como existen capacitaciones en abogado para cuestiones de violencia de género o para cuestiones comerciales, con lo que fuere, no existe ninguna capacitación para abogados en cuestiones de la búsqueda del origen biológico de las personas. Cuando vos se lo no, planteas a un abogado, no sabe ni por dónde, no sabe ni de qué estás hablando, sí, ni por dónde empiezan. Es un problema que lo saben todos, pero no sabe nadie. Vos vas a un No sabe funcionario nadie. público y le decís, ahora, ¿qué tal? Mire, yo le planteo esta situación que le pasa a millones de personas. Dice, no me diga, ¿me podés contar? a Y ver, comprobámelo. Y voy a decir, ¿pero qué tengo? ¿Cómo te lo voy a bueno, comprobar si nosotros estamos todos bueno, desaparecidos en bueno, nuestra verdadera bueno. afiliación? Yo no sé cuál era la pretensión tuya, Marcelo, de preguntar esto, No, pero ya pregunto sabemos que queda porque trunco. ¿Por qué? hay mucha gente que, conozco gente que lo primero que atina a hacer es tratar de ir a la justicia o de ir a alguna Perfecto, oficina, ¿me es entendés? perfecto lo que vos proponés, este juego escenográfico. Se quedó claro el juego escenográfico, no tenés que pedirle al Nada. juez. Por eso hemos arrancado la primera parte de este video diciendo que es artesanal. Entonces, no Pero nos escúchame, mira, pongamos a discutir si es que es delito o no. Ya está, es pongamos artesanal. el Vos tenés que delito buscar. primero. Pero escúchame, pongámoslo entonces en palabras, la emocionalidad de una persona que hoy descubre que sus dos padres, que lo han criado y que él toda una vida, 50 años de creerlos biológicos, un día Sí, descubre que fue todo una farsa, sí, una sí, puesta en escena. Perdón, sí. pongámoslo en la emocionalidad Sí, sí, sí. Ya de está, ya hemos hablado Marcelo. del duelo, ya hemos hablado del Ahí duelo. está, el duelo. Ahora, Entonces, eso le explicás al juez, le decís, señor juez, manifiesto que hoy descubro que no soy hijo de la persona que me criaron, que hay un secreto de familia, que hay un posible delito, que desconozco mis verdaderos orígenes. Ese sería un pedido que se me ocurre ahora decírselo a un juez. Y el juez te va a decir, bueno, listo, ¿qué quiere que haga? Bueno, entonces, si el Estado fue parte de toda esta puesta en escena y esta farsa, yo querría saber la verdad de mis orígenes. vos no te olvides, Hugo, que la justicia cuando recibe una Un demanda, pedido. te Sí, la acepta o no. sí, sí, sí. Todo o no. Está Te bien, pero yo aviso te que explico algo, todos Julio, los que escuchá. yo conozco, todas las presentaciones que yo conozco son de gente, de buscadores, que la llevaron a la apropiadora a tribunales, en No, pero donde no hace no es lo falta, mismo. No, bueno, porque estamos caso armando. nietos pasa lo mismo. Bueno, para un momentito, para. ¿Vos me entendiste lo que te dije? O sea, Sí, donde yo creo que Juan Pérez es mi papá y es el que generó la comisión del delito, que ojo, está prescripta. Pero como yo no pretendo hacerlo meter preso al que me apropió, sino que me ayuden a buscar mis orígenes, eso es otro tema que tiene que ver con cuestiones procesales, con cuestiones de armado de demanda y todo eso que lo que quiero decir es artesanal la prueba. Y la gente que sabe y que contuvo hasta ahora el secreto, resistió lo que más pudo y está por morirse. sí. Entonces, lo que primero tiene que hacer después de hacer el duelo, el buscador, es ponerse a pensar si realmente él quiere buscar o no buscar. Si le Está interesa encontrar. Porque ese claro, porque es lo también que. es otro tema de gente que también lo agarra como un curro al tema del abandono y la orfandad. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Así como hay alguna gente que utiliza la enfermedad, ¿no es cierto?,
Bueno, hay muchos buscadores que tienen el tema de hablar de su abandono o su orfandad, pero en realidad no les interesa buscar nada. Es un tema de conversación en donde está conformada la personalidad de ellos ya. Entonces, primero el duelo, la noticia, perdón, después el duelo, y después ponerse a pensar, yo realmente quiero buscar, me interesa por Claro, esto, pero por esto, por claro, esto, acá por hay esto. un tema, siempre digo que nuestra búsqueda es un tema moral. ¿Por qué? Porque ¿qué buscamos? Una verdad. Porque el primer planteo que te dicen a vos es, ¿y para qué buscar? Si vos ya tenés una familia, formaste, tuviste la suerte de haber sido criado, te dieron todo, bla, bla, bla. Todo eso podemos dar frases hechas que todo el mundo las repite Pero de Hugo, forma automática. Pero espera, Hugo, espera. ¿por qué decís que es Un tema moral? moral. Un tema moral ¿Por porque es qué? la búsqueda de nuestra verdad. Si acá hay un secreto, si acá hay un posible delito, entonces nosotros tenemos que descifrar en la desaparición de nuestra familia, de nuestra historia. Acá ha desaparecido todo, Julio. Está desaparecido todo, como te digo, con una especie de pensamiento único, con una estructura y una mecánica que se llevó a cabo tan igual en todos, que a mí me hace pensar que por más que me digan que quisieron hacer un bien al criarme, yo también puedo pensar que fue un capricho y te puedo dar prueba de muchas familias que sabían que la partera, yo fui a la plaza Viejo de Luján y pregunté por la partera y todo el mundo sabía que era una tipo que salía a afanar bebés para cubrir la demanda de toda la gente que se lo pedía. Y muchos padres de crianza que sabían que esa mujer robaba bebés. Inclusive muchas familias que tenían bebés robados. Pero Hugo, ¿Y sabes qué? Lo casaron porque querían ser papá. Hugo, Entonces, ante ¿sabes qué? una inmoralidad, espera, hay una Sí, inmoralidad, Julio. ¿Se trata de quién? De mi vieja. Así sea Huguito, pobre, Huguito, villera Huguito, o rica, riquísima, yo creo que como, a ver, es lo mismo que algo que va a quedar impune. Yo siempre le digo a la gente, ¿para qué busco? Y busco porque, a ver, yo quiero la verdad, sea buena o mala. Porque eso es el tema moral, se trata de mi familia. Yo pude haber sido afanado, pude haber sido vendido. Hugo, Hugo, la problemática es general. Yo sé que es tentador entrar en la casuística particular, yo te entiendo, pero la problemática tiene que ver con una visión general que algún día debemos lograrla, en donde no nos interese el caso particular. Fíjate vos qué simple que es la estructura que creo yo tenemos que implementar y me da la impresión que esta idea tuya, Hugo, de estas conversaciones entre nosotros fue una idea genial. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de hablar de lo siguiente. Ya sabemos que el Estado, a través de sus organismos, ha arreglado las cuestiones de tal forma que robarse un niño en la Argentina no sea delito. Otras cosas que podemos saber es que en 13 de las 24 provincias se compran y venden recién nacidos. Otra cosa que sabemos también es que hay muchos destinos inconfesables, como la prostitución y la pornografía infantil, a donde van a parar esos delitos. Y yo te estoy hablando de cómo lo Pará, y ve nombrar el la derecho otra, internacional. Escucha, espera, la espera, trampa espera, espera. legal, pará, la trampa legal nuestra, que estamos en un entrampado donde lo que hagas también está mal, porque vos no querés denunciar a tus viejos, por otro lado, Pero denunciás, como dice Marcelo, está bien, comprobás tu identidad, pero escúchame, Hugo, quedás volvés a caer igual. en la Huguito, volvés a caer en la casuística y en la particularidad. Hablemos en general, por favor. Yo Ya hablo en sabemos el general. estado que tenemos, ¿no es cierto? Al lado de Sí, eso sí, tenemos algunas organizaciones que dicen ser de derechos humanos, que ya sabemos que están ideologizadas, bueno, las sí, que sacamos. atienden Eso sabemos. intereses partidarios. Estamos hablando de lo que sabemos. Sí, sí, sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar sobre el tema de lo artesanal, porque tiene que Ujú. ver con la autogestión y no es una cuestión de ética ni de moral, es una cuestión de practicidad. Cuando vos decís, Ujú. esta es una cuestión moral, lo antepones a lo inmoral, entonces yo ya me pongo en guardia.
bajo la persiana y dice, ah, Hugo Caparelli, ¿qué me está queriendo decir? Que yo soy un inmoral. Entonces esto no es un problema de moral o de ética, esto es un problema de practicidad. Yo necesito saber, por un listado así de largo que tengo, quiénes son mis progenitores. No hay que ponerle tanta emocionalidad porque el derecho para legislar que se robe, que robarse un bebé o no sea delito o no, no necesita la emocionalidad. Necesita el caso contundente. No puede haber un país como la Argentina en donde robar un recién nacido no sea delito. Eso es técnico. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo empiezo a decirle al buscador, esto es un problema moral, el buscador que ya tiene un problema porque los ama a sus apropiadores, digo siempre, yo digo mi vieja y mi viejo, porque son los únicos que tuve. Sí, yo también dije, Yo digo, mi que me disculpen, yo digo apropiador para que no se mezcle, ¿no es cierto? Sí, Ya el buscador tiene un problema porque hay una colisión. Él los ama y lo tiene que denunciar. No lo está denunciando a ellos. Porque no es una cuestión moral y porque si quisiera o pretendiera ser moral, no es ilícito, porque no todo lo inmoral es ilegal. Entonces, la moral no entra en este contexto. El buscador de San Juan necesita, desde el punto de vista fáctico de su vida, por emociones, por psicología, por lo que vos tengas gana, encontrarlo. Y quiere encontrarse con un país que le dé herramientas para lograrlo. Cuando yo meto la emocionalidad, la moral y todo eso, empiezo a deformar y desfigurar el derecho que yo necesito que me asista. ¿Me entendés? Por eso yo una vez te dije, Huguito y a Marcelo, hay un lenguaje que debemos aprender a hablar porque nos une con el mismo lenguaje internacional. Entonces no podemos seguir jodiendo con la identidad porque el juez no va a decir, bueno, ahora ya ganaste, Julito, ¿cómo te quería nombrar ahora? ¿Te querés llamarte Oscar? Ya hemos hablado el tema ese. Entonces, lo que necesitamos es saber otras cosas. Fíjate que hay un concurso de delitos, porque está el que lo roba, el que lo compra, obvio, el que hace un certificado médico trucho, el que te inscribe en el registro civil. Claro, ahora, ya sabemos eso también, Marcelo. Ahora, ¿vos qué querés hacer? ¿Meterlo en cana todo? No. No. Hay que dividir, espera, hay que dividir. Mira, ¿querés que te diga la verdad? Habría que Marcelito? romper ese sistema alguna vez. Claro. ¿Cómo lo rompes? Pero es el principio de todo. ¿Cómo lo rompes? Con la creación del delito, con la creación jurídica, no emocional. ¿Me entendés? Con las emociones lo buscamos nosotros artesanalmente. Pero desde el punto de vista técnico, el único lenguaje es el derecho, no hay otra cuestión. ¿Me entendés? Entonces, no es de otra manera. No hay que cuidarse con lo que uno habla, porque decimos esto es una cuestión moral. Claro, yo voy a ser un hijo de puta inmoral si lo demando a mi papá y a mi mamá. No es la moral acá. Morirse porque no se tiene material genético para curarse una leucemia no es un problema moral, no es un problema ético, es un problema de vida o de muerte. Por ejemplo, para esgrimir tan solo uno. Ya está, dejemos de joder. Es fáctico, es práctico. Yo necesito conocer quiénes son mis orígenes, porque aparte es un derecho esencial, originario de mí como ser humano. ¿Qué tantas explicaciones? Ahora, ustedes, les aviso, tienen toda la infraestructura para seguir robando criaturas y enriquecerse con la compra-venta de recién nacidos y desatendiendo el derecho que les impida a ustedes hacer lo que están haciendo hasta ahora. No solamente con los que están robando en este momento que estamos hablando nosotros, sino con montones de generaciones de la República Argentina que están dispersas y aún no lo saben en todo el mundo, porque nos vendieron a todos lados. Entonces, para eso sí, nosotros necesitamos que la Argentina ponga en las agendas públicas que el delito tiene que ser un delito de trata de personas. Afanarse un bebé no es delito de trata de personas, chicos. Claro. Es tremendo. O sea, yo me afano y me lo llevo a Uruguay porque no está comercializado, no está explotado. Claro. No está explotado. Ni sexual ni laboralmente.
Claro, Marce, ustedes hablaban esa es de la la razón. ignorancia de los jueces, a la cual le tenemos que sumar la cuestión perversa de Eugenio Zaffaroni y la Sí. imbecilidad de la Susana Trimarco. Porque la Susana Trimarco es la que, como si supiera derecho, se instaló en la primera mesa y dijo, hay delito de trata de personas cuando hay una cooptación, un traslado y una explotación, refiriéndose Claro. a lo que ella mintió toda la vida, que se refería a su hija que fue explotada sexualmente. Pero ahí lo embarcó a todo. Entonces yo lo robo a Huguito para hacerlo cumplir rol de hijo y la justicia detecta de que no está explotado su cuerpo, entonces no es delito. Lo dicen los fiscales, no es delito. Obvio. Nosotros ahí tenemos en la página un montón de fiscales que lo dicen. Entonces, fíjate vos, ¿cómo hacemos para esto? Contá tu Pasa a ser charla una del Congreso, cuestión, Julio. pasa a Cuando ser te una cuestión conocí, moral. Y contá sí, tu pero ya charla del lo Congreso. hemos presentado y no pasa nada porque no se animan, porque hay senadores y diputados y funcionarios acorde a lo que nosotros precisamos. Y Claro, nosotros precisamos este tipo de gobiernos que nos gobiernen como hasta ahora. Por eso lo que claro. yo creo que hay que hacer es empezar a estimular la autogestión y empezar por la artesanía de la búsqueda es también un modo de probar si somos eficaces para hacer algo o no, cuando se trata incluso de nuestras propias raíces. Pero ya eso de Facebook, de llorar en Facebook, no, porque no vamos a ganar nada, a no ser que me quieran contar que les pasa esto, pero algún día tendremos que hablar de otra manera, ¿me entendés? Y esto, por ejemplo, nosotros tenemos que salir de este contexto de conversación entre los tres, porque nosotros también necesitamos otras opiniones. Por eso me encanta la propuesta de Marcelo de decir, che, a mí me pasa tal cosa, ¿qué hago? Nada, Marcelo. Acá Sí, el no, argentino no es tiene un tan... dios, acá tiene un dios que se llama San Cagate. Acá es así. Ah, te robaron el bebé, cagate. Te lo cambiaron en el hospital, cagate. Seguí buscando. No ¿Por Entonces, qué, perteneces eso, al por periodo qué, 76-83, cagate. Tampoco tenés conciencia con obvio, por rasgos qué, obvio, políticos, cagate. es San Cagate. por qué creen ustedes que ningún político de la extracción que sea, del partido que sea, o del tiempo que sea, quiere meterse con este tema? Por la complejidad del mismo. No, 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 no. La complejidad. Si fuera fácil, Nosotros sí, tenemos, a vos te decís que nosotros no te tenemos listo corresponde el con tu proyecto. género y te hacen un documento nuevo y listo. Pero si No, vos le no, decís que bueno, no te no. corresponde con tu origen y te dice, jodete. No, no, bueno, está bien, pero nosotros tenemos un proyecto listo, hecho, ya mostrado y trabajado por un senador que finalmente le faltó valentía y la respuesta concreta, Bueno, ahí está, Marcelo, ¿sabes Julio, por ahí qué no lo está. hacen? ¿Sabes por Por qué la no lo hacen? corrupción misma generalizada y estructurada en el Estado. No, pero seamos más concisos, Hugo. ¿Sabes por qué Sí, no yo creo lo que hacen? sí. Cuando nosotros, Marx dijo, cuando nosotros denunciamos a la partera, al hospital, denunciamos al juez que hizo adopciones, denunciamos a tanta gente que es todo el Estado mismo, porque esto se repartió por todo. Hubo estructuras de trata repartidas en cada provincia, en cada pueblo. ¿Te das Pero cuenta que Hugo, es el Estado volvemos completo? Huguito, volvemos lo mismo. Vos decís, denunciamos a este, denunciamos a aquel. ¿Ante quién lo denunciaste? Te estoy Y explicando que volvemos si al vos, ejemplo de Marcelo. Lo denunciaste ante alguien que no puede resolverlo el tema. Entonces vos decís, sí, obvio, lo denuncié acá. Huguito, estamos dando vuelta como un perro para morderse la cola. No tenés a dónde presentar nada. No tenés sí, a dónde obvio, presentar nada. Además, el 99% de los casos están prescriptos. sí, Agárrate sí. cualquier buscador, Marcelo, a cualquier buscador en el próximo programa del miércoles de mañana, pregunta, ¿hace cuánto que vos? Y te vas a dar cuenta que está No, no, prescripto. prescribe a los 8 años, que es lo más Claro, largo que es la supresión de identidad. claro, ¿me entendés? Entonces, está prescrito, o sea, estamos hablando huevada. Lo que hay que hacer es un cambio de paradigma. Pero a mí me llama la atención por qué nadie quiere agarrar esta bandera
y ponérsela al hombro y decir, bueno, vamos a empezar por el principio, pero ¿a qué le tienen miedo? ¿A la ¿Querés que te estructura que ya hay conteste? formada? ¿Querés que te conteste? Dale. Primero, porque los inventores de esta historia, de la deformación de la adopción y colocada en un carácter de caridad y de conmiseración, Es la es la iglesia, Iglesia Católica Apostólica Romana. claro. Primero. Segundo, porque muchísimos más jueces de los que ustedes creen y de los funcionarios que ustedes creen tienen hijos adquiridos. Exactamente. ¿O ustedes se creen que las 13 provincias a donde se compra y se vende recién nacidos con absoluta serenidad no fue algún día objeto de adquisición por parte de un juez? Por Hay supuesto. periodistas que son muy importantes y que lo vemos todos los días que adquirieron en Añatuya, Ujú. la parejita incluso. Entonces hay todo un entramado muy importante y aparte la modalidad que tiene la iglesia para el robo de recién nacido. Es una modalidad muy interesante. Ellos no cobran. Por ejemplo, en Añatuya, el arzobispado de Añatuya, que tiene toda una infraestructura preparada para el robo de recién nacidos, no cobra, porque dice, el derecho dice que cuando Marcelo me vende algo y yo le pago, se termina el negocio. Yo me quedo con el ventilador que me vendió Marcelo y Marcelo se queda con el precio. A sabiendas de esto, la iglesia no, perdón, la iglesia no, los curas estos involucrados no cobran, sino que te lo dan. Y dentro de 3 años te hablan, hola, ¿cómo está Pablito? Ah, ya tiene 3 años, ¿no? Vos sabés que justo necesito 50 chapas, ¿qué me la podés conseguir vos? Necesito una 4x4 porque para llevarlo a los pobres a vacunarse. ¿Me la podés conseguir? ¿Y quién, Hugo, vos le vas a decir que no? Imagínate si yo te digo, che, Huguito, necesito un mueblecito para la cocina. O sea, un negocio abierto. Todos los años Y venían a fíjate cobrar de vos, Luján ahora acá, yo a los 12 la años pregunta es, no la me lo corté. pregunta es, mirá vos qué interesante, qué inteligente que son. La pregunta es, ¿cómo yo, dentro de 50 años, 40, 30, 20 o lo que sea, pruebo Ah, posible. que le pagué al cura, que no le pagué, que le di las chapas? No tengo probanza, no No tengo hay forma. posibilidad. Entonces, lo que hay que hacer es dejarse de hablar en el discurso antiguo de la Estela de Carlotto, que es obsoleto, porque ella es obsoleta, ya no nos resuelve nada porque se dedicó a otras cosas, y empezar a hablar de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para revertir esto. Esa es la temática en la que al lado de eso, y acá en este rinconcito, si es que podemos hablar con los buscadores y decir, che, para, no se desesperen. Esto no hay cuestiones éticas, morales, religiosas, no hay un carajo. Acá hay una intención que vos tenés o no tenés de encontrar tus orígenes. ¿Vos lo querés encontrar? Genial. Mira, para encontrarlo tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo te colaboro, por ejemplo. Yo te ayudo, porque te van a sobrevenir cuestiones emocionales, jodidas, te vas a cansar, pero te aviso que es artesanal. Y vamos a tener que ir luchando hasta que podamos conseguir, con el otro discurso al que yo me refería recién, una cuestión jurídica que nos acompañe. Exacto. Perfecto. O sea que yo acá planteé en Córdoba el año pasado, el anteaño pasado, planteé el hecho de decir, está bueno que se haga un proyecto de ley, que nos habiliten las maternidades, los hospitales para conseguir información y todo eso. Pero lo mejor sería cortar de raíz el delito. Y yo planteaba que una de las maneras de cortar de raíz el delito era al mismo momento del nacimiento, ¿sí? Porque lo hablé con muchos médicos pediatras, jefes de pediatría de muchos hospitales de acá de Córdoba, o de los más importantes, y ellos me decían a mí que nunca habían tenido en cuenta al momento de un nacimiento el origen biológico de la criatura.
que a ellos en la facultad toda la vida los prepararon para que el parto salga bien, que la criatura nazca bien y que la madre no tenga complicación. Pero nunca Corresponde. nadie les habló de esta cuestión moral del origen biológico del recién nacido. Entonces yo le decía que el médico al momento del parto tiene en sus manos las muestras biológicas de la mamá y del Claro. hijo, que la podrían resguardar. Después si la madre lo quiere regalar, dar, abandonar, darlo en adopción, son dos mangos aparte. Pero esa criatura, si el día de mañana quisiera saber quién fue su mamá, esa muestra biológica la tiene guardada. O bien, hacer un registro civil en línea en cada una de las nurseries, de manera tal que apenas nacida la criatura, se mandan por WhatsApp todos los datos al registro civil en línea y listo. Queda Bueno, resguardado el dato biológico de esa criatura. es toda una cuestión de investigar, hacer docencia y todo esto con esta temática. Te aviso que eso en Tucumán, en la maternidad de San Miguel de Tucumán, ya se hizo, Marce, hace muchos años, y lo anotan en unas fichitas, ¿no? Así como esta fichita. Y, y no es delito robar un bebé en Argentina. O sea, estamos Bueno, hablando de pero dos cosas volvemos a lo diferentes. mismo. No es lo mismo una ¿Entendés? ficha, no es lo mismo una ficha que Sí, que un directamente sistema. hacerlo online en el mismo momento en que nace la criatura. Está bien, la tecnología es maravillosa. Lo que te quiero decir, que nosotros, Marcelo, por lo menos yo, nunca escuché que de esta temática haya alguna discusión seria. No, no, por Nunca. supuesto. La No hay raíz del discusiones problema, de esto. Pero la No estamos hay dando discusión. nosotros ahora. Claro, no hay Y discusiones serias. la estamos dando nosotros y hay que hacerla extensivo, como vos bien decís, a más gente. Por Involucrar supuesto. a más personas. Y en algún momento necesitaremos que en este Zoom de a poco vaya incorporándose gente que tenga el concepto de la autogestión, que pueda aportar cosas. Pero, sí, sí. no sé, Pero esto que te aparte, digo de los médicos es muy interesante. Si usted muy tiene la interesante. posibilidad de hablar con algún médico, plantéenselo y vas a ver que van a recibir la misma respuesta que Pero recibí por yo. supuesto, sí, Que a sí, sí, sí. ellos en la facultad en ningún momento les mencionan este tema del origen biológico de la criatura, de Sí. resguardar ese dato. No, no pasa por Claro, pero ellos. acordate, Marce, esto yo lo agarro por acá. Yo creo que llegamos a una conclusión, que nuestro problema tiene una raíz y que ese problema sigue existiendo. Entonces, primero tenemos que atacar la raíz del problema. Si no, no podemos empezar a construir el techo Y antes sí, de empezar los sí. cimientos. Entonces, Absolutamente. A mí me parece bien, Huguito, que la gente, yo quiero hacer una aclaración, a mí me parece bien que la gente diga en las redes sociales lo que les pasa. Me parece genial porque esa es una sí, función pues de las si no, redes no sociales existe el problema, y es obvio. una función también que nos une, ¿no? Que nos acerca. Claro, El sí, sí, sí. problema, el problema es que no tenemos que dejar ese discurso en ese contexto y nada más. Tenemos que ir Claro. prosperando en cuestiones que son mucho más interesantes y mucho muy asentadas en el futuro. Porque no quiero tener 105 años y seguir haciendo estos videos hablando de lo mismo, ¿me entendés? Entonces, hay cosas que son obsoletas en donde ya no podemos trabajar más. Pero bueno, tenemos que sumar gente que nos colabore. Bueno, podemos invitar, todos los Imagínense martes podemos ustedes. invitar a alguien. Hagamos un Zoom abierto la próxima. Lo abrimos a quien se No quiera sé, vos sumar. sabés que O si no, yo no hay sé, gente importante, hay gente que a mí viste cuando vos decís, me encanta el pensamiento de tal persona. Me encantaría tener esta charla, por ejemplo, ¿con quién? Con personas que vos admires intelectualmente. O que quieras, no hace falta que alguien sea brillante, intelectual, ni mucho menos, sino que tenga un no, concepto por que a vos te cierre. supuesto. Ahora, lo que podríamos hacer, si es que no le parece mal, es hacer una invitación por martes, por ejemplo, cuando nosotros Dale. grabamos esto, una persona, ¿me entendés? Por ejemplo, a mí me encanta, a mí me encantaría saber qué opina Luis Juez con respecto a este tema, por ejemplo, Sería genial. que para mí es Sería un genial. tipo tan ético, ¿no? Estoy hablando de lo que yo pienso y no Sí, del sí, sí, punto de sí. vista partidario ni ideológico. Me No, no, no. encanta la sensibilidad que tiene como papá el tipo, Un ¿no? ex cura, También, también.
Sí, sí, Es muy sí, importante, sí. muy Tengo un importante. ex cura Bueno, enojado con un montón de cuestiones que por eso se fue. sí. Y es un tipo muy, muy, muy inteligente, muy preparado nos puede dar un punto de vista distinto. La iglesia es un artífice necesaria del involucramiento del secreto. Sí, sí, sí. Es necesaria. Y el médico, ese que vos decías recién, Marce, es el que está ávido de saber qué pasa. Porque fíjate vos, es el que trae el bebé al mundo y el que no sabe lo que le pasa después cuando él se retira del Claro. quirófano o de No la sala de dejemos parto. afuera a las enfermeras también, Pero porque las obvio, enfermeras son obvio. actoras en estos temas. Y Y, saben y, y, ¿Y qué muchísimo. acto? y por qué no capacitarlas a ellas también en esta cuestión? Por supuesto, por supuesto. ¿No? Así que si les parece bien, a mí me encantaría que Marce vos te esmerés y lo traigas a Luis Juez, que de su casa salga y... Ah, Le pregunto. a mí no me Le da pregunto. bola, yo ya me comuniqué por Facebook, por todos lados no me da bola, no me contesta. Pero qué No, no, lástima. ya lo voy a hablar. Ya lo voy a hablar y lo voy a invitar. No sé si para el martes que viene, pero lo voy a comprometer. Bueno, y al cura Lo voy a también, comprometer. porque la gente debe estar podrida de Sí. escucharnos a nosotros. Yo muy Sí, Ah, sí, bueno. no, sí. bueno. Pero está bueno también sumar más gente. De como Sí, sí, dice sí, 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 Hugo, sí, si sí, alguien se sí, quiere sumar, está bueno que se sí. sume. La macana de que esas multitudinarias son difíciles incluso de coordinar, es el No, bueno, pero problema. tiene que haber un moderador y que le den bola. Porque si Bueno, no, pero no que tiene sentido. no sea ni Hugo ni yo el moderador porque están en el horno. Bueno, ¿qué le parece si nos despedimos Me correctamente y voy no que a, quede como se corta? me voy a cocinar. Sí, Bueno, sí, sí, se corta, como Porque quieran. sigo sin mujer, ustedes tienen, yo sigo sin mujer, así que me voy a cocinar. Muy Igual, bien, muy bien. igual no los envidio. yo te La digo paso una bien. cosa, a mí me parece raro eso porque sos lindo y todo eso, digo, No, ¿cómo? no, pero Sos ya está. lindo, sos Ya, buen mozo. es lo que elegí, me gusta así. No me hincha la bola a nadie. Los Muchachos, dos son. cuídense mucho. Bueno, Bueno, ha Nos sido un vemos así, placer, mañana. como así siempre, ¿eh? igualmente, Nos igualmente. Ha vemos sido mañana. nutrida esta charla. Chao, un Bueno, abrazo a todos. Chao chao, chicos, hasta chao, luego. chao. Chao, chao.